Hola, estoy con Angélica Ospina, que la voy a presentar como una reduccionista de daños, porque ella hace trabajo académico en todo el tema de reducción de daños, drogas, etcétera. Pero yo desde que la conozco pues hace unos 6 años que coincidimos en un proyecto, pues la he visto haciendo cosas de reducción de daños con las comunidades y por eso más que presentarla como académica, la voy a presentar como una reduccionista de daños, que además hace trabajo académico e investigación. Angélica, muchas gracias por este tiempo y por esta conversación. Ay, muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme a conversar. Y bueno, invito a Angélica porque dentro de Circo Crítico, en las 2 ediciones que hemos hecho, en la primera edición, aunque la convocatoria estaba dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, recibimos la participación de 2 mujeres y obviamente las incluimos en la primera exposición. Y en la segunda exposición, cuando volvimos a hacer la convocatoria, lo que nosotros decidimos en el equipo fue abrir la convocatoria a cualquier otra identidad sexogenérica, ya no cerrarla únicamente a hombres de sexo con hombres. Y obviamente llegó la participación de mujeres. Y desde entonces, tanto en la primera como en la segunda edición, pues algo de lo que nos hemos dado cuenta y que, bueno, no es que nos hemos dado cuenta, sino que afortunadamente el espacio de Circo Crítico ha servido para que otras identidades puedan hablar acerca del consumo de metanfetamina en cristal. Y yo sé que Angélica ha hecho trabajo antes en Aguascalientes, ¿no?, con mujeres que consumen metanfetamina en cristal, y pues nos gustaría que nos platicaras un poco de eso, porque creo que no se habla del consumo de cristal en mujeres y creemos que es importante que también pues se visibilice pues esa experiencia, ¿no? Y cómo acercar y quizá para quienes vean esto, ¿no? Y de las seguidoras de Circo Crítico también, porque también hay un porcentaje de mujeres, pues sepan que hay otras personas haciendo reducción de daños con las mujeres en el consumo de cristal. Ajá. Bueno, y entonces yo antes de trabajar con mujeres, que trabajé poco en Aguascalientes que usaban cristal, trabajaba con mujeres en el norte del país que usaban cristal, principalmente inyectado, ¿no? Cristal y heroína. Y eran mujeres muy en el contexto de trabajo sexual y como con muchas situaciones complejas, ¿no? Que luego le llamamos de sufrimiento social, ¿no? Por su condición de marginación, ¿no? Su exclusión social radical, ¿no? Entonces yo tenía esa experiencia. En Aguascalientes, además, conocí el cristal como usuaria. Y me gustó. O sea, como que dije, ay, porque tenía esta visión, pues sí, estigmatizante, ¿no? Del cristal. Y cuando lo probé en mi casa, digamos, con una amiga, como que no me pareció como tan disruptivo como lo había imaginado, ¿no? Y cuando trabajé poco en Aguascalientes con chavas que estaban en contexto de internamiento. De internamiento de clínicas de rehabilitación. En clínicas de tratamiento, sí. Y entonces me sorprendió, primero que en general eran jóvenes, ¿no? Y luego pues que no eran así marginales como las que yo conocía, ¿no? Eran, cuando te digo jóvenes, estoy hablando de hasta 25 años, ¿no? Quizá 30 la más vieja, ¿no? Y cuando hablaban del consumo, era un consumo que estaba muy articulado como a su vida cotidiana, ¿viste? O sea, no era... sí, por ejemplo, entonces muchas, por ejemplo, eran amas de casa, no mentiras, eran mamás que además trabajaban y entonces contaban cómo habían iniciado el consumo algunas, bueno, como todas, ¿no? Algunas por la pareja, ¿no? Porque consumían como en la fiesta y les gustaba, otras porque les habían dicho que ayudaba a adelgazar. Y al consumirlo se dieron cuenta que no solamente ayudaba a adelgazar, sino que ayudaba a ser súper mamás, ¿no? Wonder Woman, ¿no? Súper mamás. En cuanto a la actividad y energía, claro, y que podían durar más en las labores, ¿no? Entonces siempre
ese era como continuo, ¿no? El relato de que limpio fabuloso, ¿no? Limpio, 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 limpio hasta el techo, limpio todo, me queda divina la casa y luego tengo energía para jugar con mis hijos, hacer la tarea, traerlos, llevarlos a no sé qué. Y además tengo deseo sexual, ¿no? Que normalmente las mamás, ya después de cierta hora de la noche ya, o del día ya no tenemos ganas sino de dormir, ¿no? Y entonces decía, bueno, esto para decir que era una sustancia, es una sustancia que me parece muy, como muy acorde al capitalismo, ¿no? Porque te permite justamente funcionar hasta el límite, ¿no? Y digamos la caída de ellas, la caída quiero decir cuando ya el consumo empieza a ser problemático, era justamente porque como que no hay como un entrenamiento o no hay información que te diga cuando se te está como saliendo de control, ¿no? Sino que claro, como digamos en la cotidianidad observas que todo va tan bien, ¿no? Soy la mejor mamá, mi pareja está feliz conmigo, puedo trabajar, todo, ¿no? Cocinar, limpiar, como que no, entonces pues desarrollo esta dependencia, ¿no? Porque la verdad me funciona muy bien. Pero ¿cuándo es que se rompe eso, no? Y eso, no hay como información, es un tabú. Muchas, por ejemplo, de estas chavas consumían al escondido, ¿no? Al escondido incluso de sus parejas, ¿no? Porque como que está bien si consumes conmigo, o sea, con la pareja, en el contexto como de la fiesta, así, pero ya como que darte cuenta que consumes como de día, ¿no? Pues ya eso no está bien visto y entonces pues hay mucho estigma y entonces mucho silencio. Pero pues obviamente cuando uno tiene las personas que han tenido problemas de consumo de sustancias, pues se dan cuenta que hay un momento en que no puedes ocultarlo más, ¿no? O sea, que de verdad se te sale de control, hay un síndrome de abstinencia fuerte, ¿no? Y esta idea de que yo lo puedo manejar, yo puedo con él, pues no, ¿no? Entonces ahí empieza la caída y la caída es justamente cuando empiezan a fallar como a sus tareas de mamá. Ese era como el principal quiebre, ¿no? Entonces están de mal humor, le dan una paliza horrible a los niños, por ejemplo, ¿no? O están de mal humor con la pareja, ¿no? Que casi siempre era hombre, en todos los casos era hombre. Y entonces, y entonces en algún momento ya dicen, bueno, sí, estoy consumiendo cristal, ¿no? Y las internan. Y en muchos casos ese internamiento es involuntario y bien acompañado pues de quitarle los hijos y eso, ¿no? Y entonces un poco lo que en los centros en México, pues en los centros de tratamiento casi siempre hay un discurso como muy, ¿cómo se dirá? Pues muy negativo frente a las sustancias, ¿no? Y entonces esto de pasar adelante y decir, di todo lo que la droga te quitó. Entonces la droga me quitó a mis hijos, me violaron, y pues sí, es cierto, ¿no? Pero me parece que también, digamos, si queremos que las personas desarrollemos una mejor relación con las sustancias, pues también tenemos que reconocer la parte que nos engancha a la sustancia, ¿no? Y la parte que nos engancha a la sustancia no es que me quitó mis hijos, que me violaron, claro, que me robaron, no. Bueno, sino que me siento increíble, bajé los 10 kilos de peso que llevaba décadas intentando bajar, ¿no? Bueno, las chavas no porque eran muy jóvenes, pero muchos años, ¿no? Tenía una energía increíble, ¿no? Y bueno, entonces como que la intervención que les proponía era un poco eso, ¿no? Como recuperar desde el cuerpo, primero como la memoria, como la historia de consumo, ¿no? Como quién te introdujo, cómo fue que conociste la sustancia por primera vez, ¿no? Y a partir de ahí, como reconocer que esa historia es importante, ¿no? Y bueno, por supuesto que siempre me pongo de ejemplo, porque por ejemplo quien a mí me introdujo al alcohol pues fue mi papá, y yo tengo una relación compleja con el alcohol, y pienso que es tan compleja pues porque es esa persona, ¿no? Con quien me relaciono, digamos, cuando tomo, siempre está él como presente ahí, ¿no? No físicamente, pero... Sí, claro. Sí. ¿No? Y entonces como que esta idea de un poco reflexionar sobre tu consumo, según yo, pasa por eso, por reconocer esa historia que has construido y luego por cómo se siente en tu cuerpo, ¿no? Aquí quiero interrumpirte y detenernos un poquito porque, bueno, primero agradecerte esto que nos estás contando y segundo porque
Angélica, en la segunda convocatoria, en la segunda edición de Circo Crico, que abrimos la participación a que las personas pudieran proponer, además de obra, algún tipo de taller. Tú propusiste un taller que finalmente no se pudo realizar, ¿no? Pero la idea era muy bonita porque hablabas acerca de... sí, tenía que ver con esa, que lo acabas de decir, cómo esta experiencia de pronto se encarna, ¿no? Y una cosa que tú mencionabas mucho y a mí se me quedó muy grabada era cómo se encarna la droga en el cuerpo, ¿no? Y creo que en el caso de las mujeres, y hablo también desde lo que yo conocí cuando estuve internado, que tuve compañeras, que estuve internado en clínicas de rehabilitación, que tuve compañeras, y fue la primera vez que yo conocí de cerca como la experiencia del consumo de cristal, que ellas hablaban mucho también de la experiencia del cuerpo con el consumo de cristal, pero también como todas las ventajas que tenemos los hombres, que tenemos algún tipo de consumo problemático sobre las mujeres, porque las mujeres son mucho más olvidadas, castigadas, ¿no? Por las familias que los hombres, ¿no? Y pienso, puedo ser equivocado, que también eso en el cuerpo de las mujeres no solamente es la droga, sino también el estigma, ¿no? De lo que acabas de decir, ¿no? Ya no cumples como madre, ya no cumples como esposa, o sea, todas estas cosas. Y todo eso también se va a quedar en el cuerpo, o sea, porque muchas de ellas también, bueno, lo que yo vi en los internamientos, había también trastornos de alimentación, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco acerca como de este taller, cómo tú lo estabas como pensando? Porque creo que también desde la experiencia que tienes en el trabajo, porque de alguna manera creo que hay resonancias, me parece que puede haber resonancias, ¿no? Con algunas personas que puedan escuchar esto. Claro, mira, entonces otra vez, como yo vengo del mundo de las drogas inyectadas, cuando tú hablas con un junkie que se inyecta, siempre te está mostrando lo que ellos llaman sus carreteras, ¿no? Que son sus venas pues contracturadas, ¿no? Ya sedimentadas y de verdad se siente como una carnosidad, ¿no? Y siempre te las están mostrando. Y también te están mostrando las cicatrices del consumo, ¿no? Porque se inyectaron mal, les salió un absceso y entonces les queda aquí y te muestran eso mucho. O sea, cuando yo trabajo historias de consumo, entonces te empieza a contar, ay, mira, y me pasó esto y tal. Un poco como cuando uno presume los tatuajes, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años, estoy hablando hace, no sé, 15 años, hicimos un video con eso, ¿no? Y era que nos mostraban las carreteras y nosotras filmábamos las venas y eso era todo, ¿no? Y era una estrategia para hablar, para ponerlos a hablar, porque a veces no quieren hablar, ¿no? Y cuando pensé en el cristal, muchos años después, ¿no? Llegué al cristal. Claro, es otra, obviamente, ¿no? La experiencia, pero además es muy interesante porque cuando hablamos de drogas, bueno, y obviamente hablo por mí, no hablamos del cuerpo, ¿no? Es como un relato muy mental, ¿no? Y las drogas son una experiencia corporal, ¿no? Te cambia tu percepción, tu senso-percepción, etcétera. Las introduces a través del cuerpo y entonces, ¿cómo que no hablamos del cuerpo, no? Como que el cuerpo está ausente de la prevención o de la intervención, ¿no? Entonces decía, no, tenemos que poner en el centro el cuerpo, además porque por esto que estás diciendo de la delgadez, o cómo operan estos mandatos de género, ¿no? Y por eso, digamos, el cristal funciona muy bien, insisto, ¿no? Porque eso, estás intentando bajar, ¿no? No consigues medicamentos, no tienes una posibilidad de ir al gimnasio, lo que sea, ¿no? Y el cristal te inhibe el apetito. Y cuando hablas con otras personas, por ejemplo, en los hombres, escuchaba mucho como esto de la delgadez extrema como el estigma, ¿no? O sea, que los hombres deben ser, un hombre es fuerte, ¿no? Musculoso, no sé, ¿no? Y el cristal, pues te hace, cuando estás muy clavado, ¿no? Con las personas con su problemático, pues pierden ese músculo y entonces siempre te dicen, ay, mire cómo estoy de flaco, ¿no? Esa es como la señal del estigma. Y en las chavas, claro, lo que queremos es ser delgadas, famélicas, ¿no? O sea, entre más, en algunos lugares, entre más flacas, mejor. Y entonces, y eso hace también que no se perciba tanto el consumo, pero al mismo tiempo, claro que los otros sí lo perciben. Obviamente el estigma se manifiesta
encarnado, ¿no? El estigma se manifiesta en el cuerpo. Y entonces las familias empiezan a decir, estás flaca, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que ya habían tenido un consumo problemático, que habían sido internadas y más, cuando empezaban a bajar de peso, o sea, como que toda la atención, esto pasa siempre, ¿no? Pero me pareció como muy fuerte en su cuerpo, ¿no? Como que muy monitoreadas de cuánto estás bajando y si estás bajando más de lo, no sé, de lo que normal, entre comillas. Entonces, eso es una señal de que estás usando y las internaban, porque aquí en México, pues eso es común, ¿no? El internamiento involuntario, aunque decían ellas, en ese momento no estaban teniendo un consumo problemático, ¿no? Sino que estaban consumiendo porque les gustaba, claro, y tal. Lo otro que pasa con el consumo de cristal es el asunto de los dientes, ¿no? Sobre todo, yo siento que no necesariamente en todo el mundo, en todas las personas, y siempre hay una condición de clase ahí muy fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con tu alimentación y con tus hábitos de higiene que logres sostener, ¿no? Entonces, esto de, bueno, pero es una manera también en que si tus dientes están feos, están dañados, estás usando cristal. Pero en Aguascalientes el agua está llena de minerales. Entonces muchas personas, aunque no usen, de hecho lo ves en los niños, por ejemplo, ¿no? Tienen los dientes como picados. Y entonces, por ejemplo, allí el asunto del estigma en los dientes se entrecruzaba muy bien con la condición de clase, ¿viste? Entonces no solamente era que usabas cristal, sino que eras una persona pobre, ¿no? Y entonces ahí no sabría cómo lo estás castigando, ¿por qué, no? Bueno, y siento que, bueno, esa era la pregunta, ¿no? Sí, en el cuerpo, la experiencia del cuerpo un poco, ajá. Y el taller. Y la experiencia más fuerte, digamos, del disciplinamiento del cuerpo, pues efectivamente es la violencia sexual, ¿no? Que tú ves, bueno, en el caso de las mujeres usuarias, yo me atrevería a decir que de todas las clases sociales, pero obviamente entre menos privilegios tengas, digamos, siento que hay mucha más exposición a violencia, mucho más fuerte, ¿no? Fuerte quiero decir, física real, ¿no? Pero también que se reiteran en diferentes escenarios por diferentes actores, ¿no? Y la violencia sexual es una de las cosas que más fuerte, digamos, me parece, en el caso de las mujeres usuarias, porque no solamente es una violación, ¿no? Sino que hay una situación de castigo, ¿no? De golpes, por ejemplo, que según yo es totalmente innecesario porque ya la estás violando por aquel lado, ¿no? De generar daño en la piel, ¿no? Mordidas, por ejemplo, ¿no? Mordidas que se quedan ahí, ¿no? Cicatrices. Y que efectivamente te marca, ¿no? Y las chavas entonces te dicen, esto me pasó a mis 16 años, ¿no? Y cuando te cuentan de la historia de la droga, su historia de consumo, como que es muy difícil separar esa historia de consumo de la historia de violencias, ¿no? Y también es interesante en las mujeres en general, que pareciera, ¿no? Que las mujeres usuarias son, entre comillas, desobedientes, ¿no? O sea, y esto pues es complicado, digamos, porque estamos como o sea, podemos caer en el esencialismo, ¿no? Pero sí siento que hay como una inconformidad con los mandatos de género. Y entonces son jóvenes, pero mujeres más bien, que desde muy jovencitas no estaban de acuerdo con ciertas cosas que son normales, ¿no? Como atender a tus hermanos. O como limpiar la casa. Y entonces, ¿pero por qué? No, a que se atienda a él, ¿no? Y entonces esa desobediencia, digamos, las va como excluyendo de ciertos círculos. Entonces es una rebelde, siempre fue loca, ¿no? Y afortunado o desafortunadamente encuentran en las sustancias, en el consumo de sustancias entre sus amigos, un espacio como liberador, ¿no? Claro, los espacios de consumo de sustancias no son espacios para nada libres de violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces allí, digamos, esto para decir que hay
como un nexo complejo entre violencia y consumo. No para decir que todas las mujeres que consumimos sustancias son violentadas, ¿no? Somos violentadas o consumimos por la violencia, pero hay una situación que valdría la pena, digamos, explorar mucho más, y por eso, digamos, era el asunto de explorar en el taller las sensaciones corporales, ¿no? Como a veces, por ejemplo, como yo me siento invisible o me siento chiquitita o me siento sobrepasada de todo lo que tengo que hacer, y cuando consumo, por ejemplo, cristal, al contrario, ¿no? Me siento poderosa, me siento que lo puedo hacer todo, incluso guapa, ¿no? Porque me atrevo como a mostrar la paz, no sé, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ¿no? El consumo de sustancias es en ese sentido como liberador, ¿no? Me permite, por ejemplo, también establecer relaciones más horizontales con los hombres en escenarios donde hay pocas posibilidades de eso. Si te estoy hablando de Aguascalientes, que es un lugar bastante conservador, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, ¿y cómo me siento cuando me siento escuchada? ¿No? ¿Cómo me siento cuando me siento guapa y seductora y que puedo bailarla a mi pareja y no sé, ¿no? O coger, ¿no? Tener relaciones sexuales más desinhibidamente, ¿no? Intensas, sí. ¿No? Y no solamente misionero, ¿no? Y eso, y decir, wow, lo sentí increíble, y eso, y desde ahí, digamos, me empecé a enganchar con esto, ¿no? Pero otra vez, hay muy pocos espacios para hablar de esto, porque entonces cuando usamos sustancias, entonces lo que se vale decir es todo lo malo que son, ¿no? Y si tú en algunos espacios de tratamiento dices, no, pero yo me sentía increíble, pues no. No lo puedes decir porque la droga es mala. La droga, ¿no? Y bueno, y es ambos, ¿no? Y justamente es bueno. Entonces, ¿qué será que podemos hacer para, quizá no nos vamos a sentir invencibles igual, ¿no? Porque pues es real, pero ¿qué podemos hacer para encontrar otras fuentes, ¿no? De satisfacción y de... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es tan importante ser tan delgada? ¿Viste? ¿Y por qué tenemos que ser súper Wonder Woman? ¿Sí? O sea, trabajar y cuidar a los 3 niños y no se vale estar cansada nunca, ¿no? Y entonces que también como que no nos cuestionamos eso, ¿no? Como que es normal, por ejemplo, en mis amigas, en la gente de mi edad, las mujeres de mi edad, sentirnos agotadas siempre. Y es una sensación horrible, ¿no? Y entonces cuando uno consume cristal, uno no tiene esa sensación de cansancio no está, y eso es increíble. Digo, ay, por fin, me siento con energía, ¿no? Quiero más, ¿no? Bueno, en fin, eso. Oye, y bueno, aparte del trabajo que también haces, tiene que ver con hombres de sexo con hombres, así nos conocimos, ¿no? Haciendo investigación y etcétera. ¿Cómo ha sido también para ti como trabajar con esas comunidades? O sea, bueno, con mujeres, conocer las sustancias inyectables, y de pronto cuando comienzas a trabajar en el tema de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y que te enfrentas y comienzas a conocer como esa situación, ¿no? Que te tocó conocerla, bueno, una parte quizá de la mano de Inspira, que es donde yo trabajaba antes, ¿no? Y donde fue donde te conocí, ¿no? Y donde comenzamos a compartir tus experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti como esto es lo que pasa con mujeres y esto es lo que pasa con los gays y esto es con lo que pasa con los heteros? O sea, ¿cómo tú que puedes ver como esos, quizá en algunas partes desde arriba, a veces como dices desde dentro como usuaria, ¿no? Pero aparte desde la academia, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque aparte tú propones proyectos o de pronto escuchas o dices esto puede ser por acá, etcétera, ¿no? ¿Cómo es como para ti gestionar todas estas comunidades que de pronto ves? Bueno, primero, como que sí me siento como en un lugar de privilegio, la verdad, ¿no? Como tener esta posibilidad de viajar a otros mundos, ¿no? A los mundos de los otros, pues que son muy distintos a los míos, porque yo debo decirles que soy una señora heterosexual, bastante clase mediera, medio alta, ¿no? Y me muevo bastante en el mundo de la maternidad, ¿no? O sea, de las mamás y las fiestas infantiles, quien tiene hijos.
Y entonces, pues es un mundo, pues es bonito, tiene sus satisfacciones, pero bastante plano, hay que decirlo, ¿no? Y entonces esto es como otro universo paralelo, bueno. Y me permite también como darme cuenta de mis privilegios, ¿no? O sea, por ejemplo, como, y solo hasta hace pocos meses estoy saliendo del closet de cristal porque hay mucho estigma con eso, ¿no? Ujú. Y entonces decir, bueno, porque ¿cuáles son mis condiciones que hacen que hasta ahora pueda decida cuándo puedo usar cristal y cuándo no, ¿no? Y bueno, y en qué medida eso me ayuda efectivamente a sentirme mejor y cuándo decir, no, quizás no es buen momento y así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y pensar cómo desde ese lugar de privilegio, desde el que yo estoy, puedo plantear una conversación sin estigma, porque siento que lo peor es que a todos nos pasan muchas cosas, ¿no? Pero por el estigma pensamos que solo me pasa a mí, ¿no? Esto no solo me pasa a mí porque soy una tonta, porque soy una adicta, porque no sé, ¿no? Y eso como que te hunde más, ¿no? Como en esa culpa y no sé, ese círculo vicioso, ¿no? De los viciosos, ¿no? Y siento que decir como, no, yo también consumo y también he tenido momentos de uso problemático y lo he vivido así, ¿no? Me permite como construir puentes, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Con las chavas, que uno habla de estas cosas. Y entonces te dicen, neta, ¿te gusta el cristal? Sí, me encanta, ¿no? Y allí veo su brillo en los ojos, ¿no? Y dices, ay, hermana, ¿no? Hermana, no, hermana, no, hablemos de esto. Y siento que eso, si pensamos en reducción de daños desde una, como una filosofía de vida, de devolvernos la dignidad, de tomarnos la dignidad que nos ha sido robada, eso es reducción de daños, porque es decir, no tienes que vivirlo así, ¿no? Lo vives así porque hay unas condiciones estructurales, ¿no? El capitalismo y el patriarcado, hermana, nos hacen eso. No, mentira, no, sí, pero sí, ¿no? Y un poco como plantear esa conversación en términos de qué terrible que te exijan que todos los días tengas que estar súper guapa, súper productiva, acostarte a las 12 de la noche limpiando y recogiendo el desorden y al otro día levantarte a las 5 para hacer la comida, es insostenible eso, ¿no? Y a nadie le parece que eso es insostenible. Y cuando lo dices así, las chavas dicen como, sí, ¿no? ¿No? Yo llego a la maquila, ¿no? Llego harta, ¿no? Y me toca hacer un montón de cosas más. Bueno, entonces, bueno, perdón, del privilegio, crear puentes, abrir espacios. Y por supuesto que hay cosas que para nada gestiono bien, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la violencia es una cosa muy fuerte, ¿no? Porque por supuesto, porque me conecta con mis propias historias de violencia, ¿viste? Y allí también te das cuenta que a pesar de tus privilegios, el asunto de ser usuaria es algo que es muy cabrón, pues, ¿no? O sea, a pesar de tu escolaridad, del dinero, ¿no? Por ejemplo, en una relación íntima, te pone en una situación de vulnerabilidad y el otro puede decir, es que yo voy a decir que tú eres adicta, ¿no? Le voy a decir a tu jefe, te voy a quitar los hijos. Y entonces uno dice, no, por favor, no me hagas esto, ¿no? Hablemos. Sí. ¿Qué quieres que haga, no? Bueno, en fin, pero... entonces, por ejemplo, el tema de la violencia es un tema que me parece fuerte y que no logro, o sea, que me desborda, ¿no? Sobre todo esto que te decía, ¿no? De esas experiencias de violencia donde tú ves como ese odio, ¿no? Como ese interés de acabar, aniquilar al otro, ¿no? Aniquilarle su dignidad, aniquilarle toda su condición, ¿no? Muy fuerte, por ejemplo, en las chavas trans, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que no, bueno, ahí sí lo que dice Rita Segato, ¿no? Que no es que el violador no es un monstruo, ¿no? Para nada, ¿no? Es un sujeto totalmente funcional y adaptado en la sociedad que sabe que puede hacer eso, que puede cometer esas atrocidades porque la sociedad está a favor de él y porque él
está disciplinando a esos cuerpos que no se quieren ajustar, ¿viste? Claro. Y bueno, y en el caso de los hombres, quizá tengo una visión más romantizada, ¿no? Pero me sorprende como esta capacidad del placer, ¿no? O sea, como no sé si es capacidad, pero este privilegio que yo siento que es por el patriarcado, de buscar abiertamente el placer, ¿no? Y claro, entiendo, digamos que también también tengo una posición crítica, ¿no? Con esto del consumo de cuerpos, ¿no? Que siento que a veces hay mucho consumo de cuerpos y sobre todo juventud, ¿no? Cuerpos jóvenes, y que a la medida en que te sales del cuerpo joven y con ciertos estereotipos de raza y tal, como que ya estás fuera y afuera tú no existes, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y cómo el consumo, yo siento que te ayudan a cubrir eso, ¿no? Y entonces no es que te saquen de la fiesta por feo y pobre, ¿no? No, te sacan porque tuviste un brote psicótico, pero nadie se pregunta por qué estás teniendo un brote psicótico, ¿no? O sea, no, por supuesto que la sustancia pero ¿por qué no todos tenemos brotes psicóticos, claro, ¿no? No, hay una gente, digamos, que en fin, que está en unas posiciones de poder, de subordinación más bien, y eso los hace más vulnerables, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es poder como viajar entre mundos, ¿no? Me permite eso, como analizar, como evidenciar muy bien el efecto del poder en nuestras vidas, pues, ¿no? Y justo pensar en que al final la posibilidad, por ejemplo, de pensar intervenciones o para que pasa porque nos pensemos por el poder, ¿no? Y que la gente se cuestione, que ya sé que es difícil, o sea, porque no lo podemos cuestionar y luego no lo cambiamos, ¿no? Pero estos estereotipos tan fuertes, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? De los hombres gay, ¿qué pasa con envejecer? Envejecemos, todos envejecemos, ni modo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿No? ¿Y cómo podemos traer esa conversación a nuestra vida para tener una relación también más, no sé, una mejor relación con nosotros, ¿no? Angélica, te agradezco mucho este tiempo y que te hayas podido desplazar hasta la UNAM. La bella Universidad Nacional. Y pues nada, pues muchas gracias por esta conversación, por el trabajo que haces y por estar, desde que te conozco, apoyando y acompañando a las comunidades. Ay, no, además debo decirles que conversar con Pablo siempre es una delicia porque siempre está en esto de, no sé si vieron esa película de Buñuel, cuando se abre con una cuchilla el ojo. Así me siento, ¿no? Como abre la mente a pensar y a cuestionar. Porque en este mundo de la droga, de la política de drogas, a veces pensamos que somos muy cool, ¿no? Muy open mind, y luego te das cuenta que no, que sí, pero con ciertas sustancias, que sí, pero ciertas prácticas, porque hay otras prácticas que... Y entonces está padre esa posibilidad de eso, ¿no? De cuestionar desde dónde estás viendo, cuál es tu tu concepto de normalidad, ¿no? Y que no existe y así. Entonces, muchas gracias a ti por este privilegio que me das. Gracias. Chao.